Dios Padre de amor y gracia, te damos gracias por darnos la oportunidad de aprender la Biblia, tu palabra. Sabemos bien que tú valoras el espíritu de las personas más que cualquier otra cosa. Aquí están muchas almas que tú amas profundamente. Te pedimos que por medio de este seminario hagas tu obra para que nadie se pierda, sino que todos los que están aquí crean en ti y reciban la salvación. Abre el corazón de quienes escuchan tu palabra para que puedan entenderla y creer en la Biblia. Guarda los labios de quien está encargado de predicar tu palabra. Te pedimos que solamente tu palabra sea predicada correctamente. Dejamos la palabra de hoy en tu mano poderosa. En el nombre de Jesucristo, que nos ama siempre, hemos orado. Amén. Amén. Vamos a buscar la Biblia. Primero vamos a buscar la Biblia. San Mateo, capítulo 24, versículo 3. San Mateo, capítulo 24, versículo 3. Hoy también he preparado los versículos que vamos a buscar, todos los versículos. San Mateo, capítulo 24, versículo 3, vamos a buscar. ¿Tienen todos? Vamos a leer juntos. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Hasta aquí. Desde este miércoles hemos estado aprendiendo la Biblia. Dios es quien comenzó la historia de la humanidad y aún hoy sigue gobernándola. Ayer aprendimos sobre acontecimientos del pasado, de la historia, como el huerto de Edén y el diluvio de Noé. ¿Sí? Registra en la Biblia y también muchas evidencias de estos acontecimientos. Hoy vamos a aprender sobre la historia de nuestra época y también sobre la historia futura registrada en la Biblia. Como Dios conoce toda la historia, porque es Dios es Dios, ¿no? Por eso, Él conoce toda la historia. También dejó registrada de antemano la historia futura. ¿Sí? Hoy vamos a aprender la historia a través, desde este versículo. Vamos a ver otra vez este versículo, voy a leer otra vez. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Hace 2000 años, Jesucristo vino a esta tierra, tenía discípulos. Y los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿qué señales habría cuando Él volviera al fin del mundo? Las señales, aquí dice, ¿qué señal habrá? ¿Sí? Preguntó. Las señales son cosas que nos anuncian lo que va a suceder, ¿no? Y aquí habrá de tu venida. ¿Qué significa esto? Se refiere a la segunda venida de Jesucristo. Jesús, que vino hace 2000 años, murió en la cruz y resucitó al tercer día.
Antes de morir, Jesús les dijo a sus discípulos, moriré en la cruz, pero resucitaré al tercer día y subiré al cielo y volveré cuando llegue el momento señalado. Por eso, los discípulos hicieron esta pregunta: ¿qué señal habrá de tu venida? Segunda venida de Jesucristo. Y aquí, fin del siglo, fin del mundo, se refiere al fin de la historia de la humanidad. Lo que debemos entender aquí es que la historia de este mundo terminará con la segunda venida de Jesucristo. Fin del siglo, aquel momento es segunda venida de Jesucristo. Y las dejó registrada en la Biblia. Por lo tanto, si aprendemos la Biblia, podremos saber lo que sucederá en el futuro, ¿no? En el futuro. Hoy vamos a aprender. Primero, señal. Jesús dijo, respondió Jesús, les dijo, mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Primera señal, son los falsos cristos. Falsos cristos. En realidad, hoy en día hay muchas personas que afirman ser el Jesús que ha regresado. ¿Ustedes saben? Todos son Jesucristo, regresado ya, muchos. ¿Sí? Esas personas están esparcidas por todo el mundo. Corea es coreano, pero es Jesús, es Dios. Pero Él murió. Dios puede morir, Él murió. Corea, Brasil, Perú, Rusia, Australia, etcétera, muchos países han escuchado sobre este tema, ¿no? Aparecen muchos falsos profetas y falsos Jesús. Lo sorprendente es que mucha gente lo sigue creyendo que son realmente Jesús, ¿no? Aquí, seguidores muchos creen ellos en estas personas como Jesús. Y luego vamos a ver, versículo 6. Jesús dijo, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad, que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. En nuestro tiempo, las guerras no cesan en todo el mundo. Esto es el mapa mundial. ¿Sí? Los conflictos y los desastres naturales mantienen desplazados a 83 millones de personas, ¿sí? 2024, ¿no? Casi todo el mundo hay conflictos, ¿no? Y esto es violencia global en 2025, este año, ¿no? ¿Qué nos espera en los conflictos? ¿Sí? En muchos lugares hay conflictos, ¿no? No hay lugar sin guerra. Y los rumores de guerra son interminables. La guerra entre Rusia y Ucrania nos ha afectado, ¿no? Directamente esa guerra. Además, la guerra entre Israel y Palestina aún no ha terminado. Y el conflicto con Irán continúa. También hay tensiones entre India y China, India y Pakistán, ¿no? Ustedes saben, ¿sí? Esta historia. Muchos lugares. Otra señal.
versículo 7, porque levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. ¿Qué es pestes? Epidemias, ¿no? Vivimos en una época en que la medicina está muy avanzada, desarrollado, pero aún sufrimos por las epidemias. Aparecen nuevas epidemias constantemente y propagan por todo el mundo. Miren aquí este mapa, casi todos los lugares hay epidemias, algo, virus. Hasta ahora seguimos sufriendo por el coronavirus, no ha terminado. Luego, hambres, y nosotros, en España hay muchas comidas, pero otro lugar, muchas personas tienen hambre. Ustedes saben, África, allí, Asia, muchos países. La Biblia dice que en el fin habrá personas que morirán de hambre por falta de alimentos. Esa palabra es la realidad de nuestro tiempo. Cada vez más personas están muriendo de hambre. Luego, terremotos. Los terremotos no cesan y cada vez son más fuertes. Hoy en día hay tantísimos terremotos que no se pueden contar. No se pueden contar, ¿no? Hoy también. Cada día ocurren más y más terremotos y de mayor magnitud. Luego, vamos a ver, versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, muchos pecados, el amor de muchos se enfriará. Aquí la maldad se multiplicará. No significa simplemente que los crímenes aumenten. Se refieren a un estado en el que la mentira, el egoísmo y la indiferencia se han extendido en los corazones de las personas. En algún momento nos volvemos insensibles y sentimos que nuestro deseo de ayudar a los demás disminuye. En 1964, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, una joven llamada Kitty fue asesinada en noche. Ella gritó pidiendo ayuda y luchó con el atacante durante más de 30 minutos en la calle. Aquel momento, 38 personas oyeron sus gritos y observaron la situación desde sus ventanas. Muchas personas lo vieron. Sin embargo, nadie llamó a la policía. ¿Por qué fue así? Alguien llamará a la policía. Yo no quiero. Si intervengo, podría ponerme en peligro, ¿no? Al final, nadie intervino y lamentablemente Kitty perdió la vida. Cuando el mal aumenta y la injusticia se vuelve común gradualmente, perdemos el deseo de ayudar a los demás. Surgen pensamientos como, mientras yo esté seguro, está bien. Y el sufrimiento de otros no es mi responsabilidad, piensan. En la enseñanza de Jesús es, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Sin embargo, los últimos tiempos serán una época en la que el amor se enfría.
Luego, versículo 14. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Vamos a pensar en este versículo. Esta palabra es la palabra de Jesús. Jesús. En nuestro tiempo, todo el mundo conoce a Jesús. ¿Quién es Jesús? Ay, sí, hace 2000 años murió en la cruz por amor. Pero cuando Jesús dijo esta palabra, su profesión era un carpintero, pobre, ¿no? Como profetizó un pobre carpintero, la Biblia llena el mundo entero. ¿Sí o no? Según esta estadística del año 2023, aquí hasta un 97% de la población mundial puede leer la Biblia en su propio idioma. Ha traducido casi todo el mundo, ¿no? Sí, dispersido, ya. Está lleno la Biblia, todo el mundo. Vamos a ver otro versículo. Hebreos capítulo 1, versículo 10 y 11. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Este mundo fue creado por Dios. La Biblia dice que este mundo se envejecerá como una prenda de vestir. Sí, y se usa una prenda por mucho tiempo, se desgasta, ¿verdad? La Biblia dice que la Tierra, nuestro planeta, envejecerá de la misma manera, como prenda, como ropa. Ya ha comenzado a envejecer, ¿no? Sí, muchas señales. Ya ha ocurrido. Esas señales. Vamos a ver un video de desastre del año pasado, 2024. Vamos a ver un video. Científicos e investigadores internacionales han alertado sobre el creciente impacto que está generando el cambio climático en el planeta, triplicando el número de fenómenos meteorológicos extremos en los últimos 30 años y causando un nivel de destrucción y devastación realmente aterrador.
7.6 grados sacudió la península de Noto el 1 de enero, causando la muerte de más de 100 personas y aproximadamente 537 heridos. El movimiento telúrico generó que se emitieran alertas de tsunami y órdenes de evacuación en varias prefecturas de Japón, Islandia, enero y febrero de 2024. El 14 de enero, una erupción volcánica del suroeste de Islandia afectó el pueblo de Namikawa a abril de 2024. Un terremoto de 7.4 golpeó Taiwán el 3 de abril, resultando en 10 muertes, 1.145 heridos y más de 400 personas atrapadas bajo el Pakistán a abril de 2024. Las inundaciones afectaron a 14.500 viviendas en la región rusa de Bremburgo, cerca de la frontera de Kazajistán, debido al deshielo masivo y la ruptura de una presa en el umbral. China a abril 2024. La provincia de Cantón sufrió intensas lluvias que resultaron en las peores inundaciones de Papúa Nueva Guinea mayo de 2024. Un deslizamiento de tierra en la aldea de Tekaopolan resultó en la muerte de 670 personas aproximadamente, afectando un área de 200 kilómetros cuadrados. En Estados Unidos, junio 2024. El aumento de temperaturas provocó incendios que consumieron más de 1.416 hectáreas en California, afectando a áreas como Sacramento, Los Ángeles, Nebraska y Iowa. Estados Unidos, abril 2024. Devastadores tornados afectaron a Nebraska y Iowa, causando 4 muertes y dañando cientos de viviendas y negocios. Temporada de huracanes en el Atlántico. La temporada de huracanes comenzó más temprano de lo que se esperaba, con huracanes como Tris, Alberto y Bernard que afectan al Caribe y han dejado grandes daños en su paso, especialmente en países como Venezuela, Jamaica, las islas del Caribe y México. Granizo e inundaciones en una amplia zona del sur y el este, desde Málaga hasta Valencia. Pánico, pánico, pánico porque he visto yo los coches y yo no sé si había gente dentro, esto, lo otro, no lo sé. Las inundaciones arrastraron autos, convirtieron calles de pueblos en ríos y cortaron líneas ferroviarias y autopistas. Yo por no llorar, pero he vivido el infierno, ¿sabes? He vivido el infierno. Ya ha envejecido nuestro planeta, la Tierra, ¿sí o no? Y cada vez más fuerte, desastres y las señales está ocurriendo. Vivimos en una época en la que todas las señales del fin del mundo registradas en la Biblia se cumplen a la vez. La señal más evidente de la segunda venida de Jesucristo y fin del mundo es la restauración de Israel. Si ustedes saben, conocen el país Israel, ¿no? Vamos a buscar San Mateo capítulo 24, versículo 32 y 33. Este versículo es muy importante, ¿no? También muy famoso. Vamos a leer juntos. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Esas palabras se refieren a Israel, ¿sí? La higuera se refiere a Israel. La higuera representa al pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue destruido por Asiria y Babilonia debido a sus pecados, ¿sí? Antes de Cristo, hace muchos años. El pueblo de Israel, ¿sí? Ellos destruido totalmente. Después de eso, estuvieron bajo el dominio de Persia, Grecia y Roma. Cuando Israel estaba en el dominio de Roma,
Dios envió a Jesucristo. ¿Para qué? El pueblo se arrepintiera de sus pecados. Pero ellos no arrepintieron ni aceptaron a Jesús. Al contrario, lo crucificaron, los israelitas. Por este pecado, es gran pecado, ¿no? Por eso, por este pecado, la nación fue completamente destruida. Y los israelitas fueron expulsados de su tierra. Ya durante 1900 años fueron dispersados por todo el mundo. Sufrieron tribulaciones y persecución sin tener una nación. Antes de independizar el año 1948, ellos no tenían su país, Israel. Durante la Segunda Guerra Mundial, 6 millones de judíos fueron masacrados por Adolf Hitler. Fueron fusilados, muertos en cámaras de gas e incluso utilizados en experimentos humanos. Ustedes saben, ¿no?, la historia de Israel. La Segunda Guerra Mundial terminó en el año 1948, ¿no? 45. Sí, terminó. Sin embargo, 3 años después, el año 2000, el 14 de mayo de 1948. 48. ¿Cuándo termina? 1945. Termina Segunda Guerra Mundial. Y luego, después 3 años, ellos independizó su país, ¿no? El mismo pueblo que había muerto en cámaras de gas apenas 3 años antes, de repente se independizó. De repente, después de 3 años. Esto es parecido a la higuera. ¿Por qué? La higuera parece muerta en invierno, pero cuando se acerca el verano, brotan sus hojas y de repente da fruto. ¿Ustedes alguna vez han visto flores de higuera? ¿Alguien? Flores de higuera, higo. ¿Hay flores? Fruto. Sí, fruto sí, pero flor de higuera. ¿Ustedes han visto? ¿Alguien? No. ¿Por qué? No hay flor. Ese fruto. Sí, de repente da fruto. No tiene flor. ¿Sí? La higuera no tiene flores. Sin florecer, de repente da fruto. La parábola de la higuera es el mensaje de Jesús para que entendamos los tiempos del fin a través de la historia de Israel. De repente independizó como la higuera. ¿Sí? Y que recuperó sin independencia de forma repentina. Jesús siguió. Dijo aquí, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Que Jesús, segunda venida de Jesús, está cerca. Cuando veáis todas estas señales, ¿no?,
A partir de San Mateo capítulo 24, versículo 1, los discípulos le preguntaron a Jesús sobre las señales del fin del mundo. Jesús respondió detalladamente y lo registró en la Biblia. Nosotros podemos leer. ¿Sí? Si vean todas las señales de las que profetizó Jesús, entonces pueden saber que aquel momento es el fin del mundo. Nosotros estamos viviendo esta época, en esta época, ¿no? La Biblia dice, vamos a leer juntos ese versículo, vamos a leer juntos: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Jesús dijo, no pasará esta generación, nuestra generación, porque nosotros hemos visto la restauración de Israel, como la parábola de higuera. Jesús regresará mientras vivan los que han visto la restauración de Israel. Nosotros vimos la independencia de Israel y vimos a Israel convertirse en un país poderoso, ¿sí? Muchas hojas de la higuera. Como dice la Biblia, Jesús debe regresar antes de que pase nuestro tiempo. Según la Biblia, no es mi palabra, la palabra de Dios. Hasta ahora hemos estudiado la historia de la humanidad registrada en la Biblia desde ayer. El huerto del Edén, diluvio de Noé y la historia de Israel actualmente. Vamos a resumir la historia de la humanidad. Historia de Dios sobre el mundo. Primero, Jesús vino a este mundo hace 2000 años. Se puede clasificar una generación de Adán a Abraham, casi 2000 años. ¿Sí? Esta es la era de conciencia. Y luego podemos clasificar otra generación, desde Abraham hasta Jesús, 2000 años. Dios escogió al pueblo de Israel y le dio la ley. Por eso lo llamamos la era de las leyes. Jesús vino a este mundo hace 2000 años y murió en la cruz y resucitó para completar el Evangelio. Dios decidió una manera para que cualquiera persona pueda ir al cielo, que es creer en lo que Jesús hizo y aceptarlo. No es por nuestro esfuerzo para obtener la vida eterna, salvación, sino que es por la gracia, ya que se puede ir al cielo solo creyendo en Jesús. Por eso se llama la era de gracia. La reunión de aquellos que son salvos por esa gracia se llama la iglesia, ¿no? Somos iglesia, nosotros somos iglesia, una iglesia, ¿no? Entonces, lo podemos llamar la era de iglesia también. Y cuando los judíos rechazaron a Jesús, el Evangelio llegó a los gentiles. Por eso se llama la era de los gentiles. ¿Sí? Ellos, israelitas, rechazaron a Jesús, el Evangelio. Por eso se pueden obtener la salvación y los gentiles. Por eso era de gentiles. Los gentiles también ahora pueden recibir la salvación a través del Evangelio. Y luego, un día cuando se completa la iglesia, termina la era de gracia, la iglesia, y el Señor vuelve en el aire. Segunda venida de Jesús en el aire primero. Al mismo momento lleva a los salvos al cielo, ¿sí? A la iglesia, ¿no? Desde este momento en esa tierra, iglesia
se llama rapto, arrebatamiento, ¿no? Y desde este momento en esta tierra habrá 7 años de tribulación, un periodo, 7 años. El periodo de tribulación de 7 años se divide en primeros 3 años y medio y la otra. En medio de la tribulación aparecerá el anticristo, gobernando el mundo durante 3 años y medio bajo del nombre 666. ¿Han escuchado? Número 666, ¿no? En la última parte de Gran Tribulación habrá una guerra nuclear. Y Jesús regresará a la tierra para juzgar a los que han sido abandonados en este mundo. Y cuando termina el juicio, regresará la tierra como el huerto del Edén. Y habrá un periodo de 1000 años, reino de Cristo, milenario, en el que Jesús será el rey y gobernará esta tierra, su reino. Y luego, después del reino milenario, Dios deshará completamente esta tierra, los cielos, ¿sí?, antiguos, y la llevará a los salvos al cielo eterno. Y vivirán para siempre allí, los salvos. Y las personas que no hayan sido salvas, Dios las juzgará por sus pecados y las enviará al infierno eterno. En el juicio final, el alma será sacada de Hades. Hades es un infierno que los no son salvos están allí. Sus almas, para su alma. Es un infierno para sus almas. En el juicio final, el alma será sacada del Hades y sus cuerpos muertos se resucitarán. Ellos también resucitarán. Y su alma, su cuerpo resucitado se unirán y luego se echarán al fuego, el infierno eterno. Esta es la historia de la humanidad registrada en la Biblia, ¿no? La era de la gracia e iglesia termina al mismo tiempo que la segunda venida de Jesús, ¿no? Aquel momento. Jesús volverá antes de tribulación de 7 años en el aire. La segunda venida de Jesús se divide en la segunda venida en el aire y la tierra. Con la segunda venida en el aire y la tribulación de 7 años comienza y termina con la segunda venida de la tierra. Cuando Jesús regrese en el aire, los cristianos salvos resucitarán, ¿sí?, arrebatarán al cielo para recibir al Señor. Ellos recibirán al Señor en un cuerpo resucitado, en el aire. Vamos a buscar Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16, 17. Vamos a buscar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16, 17. Vamos a leer juntos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y cuando Jesús venga en el aire, el cuerpo de cristianos salvos
y muertos resucitará su cuerpo. Y luego nosotros, en los que vivimos, y cuando Jesús viene en el aire, en los cuerpos de las personas salvas que vivirán en este mundo, se transformarán instantáneamente y se elevarán al aire, ¿sí?, con ellos. Para recibir al Señor en el aire, ¿no? En el aire significa entrar al mundo espiritual, ¿sí? Y después de resucitar, transformar nuestro cuerpo espiritual. Y así estaremos siempre con el Señor, ¿sí? Todos aquellos que hayan sido salvos mientras vivían en este mundo recibirán a Jesús en el aire y vivirán con el Señor para siempre, ¿sí? Para siempre. También va a ocurrir esto, ¿sí?, en el aire, ¿sí? Va a venir Jesús, regresaré en el aire. Los salvos, después de transformar su cuerpo, todo, ¿sí?, subirán, ¿sí?, recibirán al Señor en el aire. Sí, también un versículo otro ahí, primera de Corintios capítulo 15, versículo 51, 52, también explica este asunto. Este asunto. Vamos a leer juntos. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Explica la resurrección. La Biblia habla claramente de la resurrección y el rapto, arrebatamiento de los cristianos. Sí o sí existe la resurrección, como cumple todas las profecías, ¿no?, en este mundo. Cuando se plantan pequeñas semillas de flores negras y florecen hermosas flores. Cuando la desagradable oruga entra y sale del pincho, se convierte en una hermosa mariposa. Dios está explicando la resurrección a través de fenómenos naturales, ¿no? Semilla va a convertirse en una flor, y oruga, ¿sí?, mariposa. Pronto Jesús vendrá en el aire, y esto sucederá en ese momento. Vamos a ver aquí, San Mateo capítulo 24, versículo 40-41. Entonces estarán dos en el campo, alguno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. La Biblia habla claramente, ¿sí?, aquí. Los dos estarán trabajando, ¿sí?, los dos al campo. ¿Cuándo trabaja? Normalmente de día, ¿no? De día. Estas mujeres estarán moliendo, ¿sí?, están preparando la comida para desayunar o cenar, ¿no? Otro versículo, San Lucas capítulo 17. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado, el otro será dejado. Es decir, están durmiendo de noche. Unas personas estarán trabajando de día, otros durmiendo de noche. ¿Qué significa esto? La tierra es redonda, así que si es de noche aquí,
Estamos en noche, ¿no? El otro lado, Ecuador, como Ecuador, es de día ahora, ¿no? De día. ¿Sí? Los ecuatorianos ahora están trabajando, ¿sí? En España o allí, Asia, coreanos ahora están durmiendo. Si Jesús ahora venga de nuevo, segunda venida a Jesucristo, algunas personas se encontrarán con el Señor trabajando y otras durmiendo. Al mismo tiempo, de repente, vendrá Jesucristo, ¿no? Y los que no se salvan se quedarán en la tierra. Va a ocurrir estos asuntos. Este asunto. Vamos a ver. Así. Ellos no son salvos. Quedarán en este mundo. Ellos van a ir al infierno. Si Jesús ahora venga, de nuevo ocurrirá este asunto. Vamos a ver un video. No es broma. No es mi palabra, la palabra de Dios. La Biblia dice. Vamos a ver. San Mateo capítulo 24, versículo 36. Vamos a leer juntos. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Nadie sabe. Aunque Dios nos da señales, no sabemos el día y la hora. Por eso, los cristianos llevan una vida social normal, ¿no? Los trabajadores trabajan en su empresa. Las amas de casa cuidan de su hogar. Y los estudiantes van al colegio para estudiar, ¿no? Viven normal, vivirán normal, ¿sí? Vamos a leer juntos. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Sí? Siempre tenemos que vivir con preparación, ¿no? Puede ocurrir en cualquier momento de nuestra época en la que vivimos. Todas las señales están cumplidas. El evento del rapto va a ocurrir según la palabra registrada de la Biblia. Las personas que hasta el fin no crean en la palabra de Dios serán dejados en este mundo.
no puede subir al cielo, ¿sí? No pueden recibir en el aire al Señor. Y esta tierra va a ser el último juicio de Dios. El juicio final sobre esta tierra será el periodo de los 7 años de tribulación, gran tribulación. Cuando ocurre el rapto, algún día de nuestra época, va a ocurrir, ¿no? Este arrebatamiento. Y luego comienza el periodo de tribulación de 7 años en esta tierra, en este mundo. La Biblia profetizó en detalle lo que sucederá durante ese periodo. ¿Sí? He dicho antes, en 2 partes, ¿no? El periodo de 7 años de tribulación se puede dividir en 3 años y medio y otros. Estos sucederán en la primera, ¿sí? La paz falsa paz. Cuando ocurrirá arrebatamiento, aparecerá un héroe poderoso políticamente a nivel mundial. Esa persona hará un pacto de paz entre Israel y los países árabes durante 7 años. Ese periodo es de tribulación. El mundo se tranquilizará con paz. Y luego, templo de la paz, tercer templo. El templo será reconstruido. ¿Sí? Primer templo construyó Salomón, destruyó Babilonia, por Babilonia. Y segundo templo construyó Zorobabel. Y también ha destruido por ejército de Roma. Por eso ahora no existe templo de Israel, pero aquel momento va a reconstruir el tercer templo, ¿no? El tercer templo será reconstruido como un templo de paz mientras se firma un tratado de paz de 7 años. Aquel momento, el regreso de judíos, todos los israelitas judíos va a regresar a su país. Aparecerán 2 profetas y 2 profetas predicarán sobre Jesús a los judíos en su tierra, ¿no? Después de regresar todos. Los judíos se darán cuenta de que Jesús, quien fue matado por sus antepasados, fue el Mesías de la Biblia. Aquel momento ellos se darán cuenta, entre judíos, ellos, 144,000 personas recibirán la salvación, solo judíos. Los gentiles no podrá, no tendrá la oportunidad para recibir la salvación en aquel momento. Y luego, gobierno mundial. ¿Sí? Se establecerá un gobierno mundial en torno a la Unión Europea. ¿Sí? Y luego, el héroe mundial, ese hombre, revelará su intención en el medio de 7 años de tribulación. Y se sentará en el tercer templo reconstruido, se convertirá en el presidente del gobierno mundial. Será el anticristo. Él recibirá autoridad para gobernar el mundo durante la segunda mitad de la tribulación, o sea, 42 meses. Estos sucederán. Recibe el número 666, Tercera Guerra Mundial, ¿sí? Rusia atacará a Israel. La guerra Armagedón, última guerra. ¿Sí? Y al final de los 7 años de tribulación, estallará una guerra
nuclear y Jesucristo regresará en aquel momento a la tierra para juzgar a los que fueron dejados en este mundo. Y cuando termina el juicio, recreará la tierra como en el huerto del Edén y habrá un periodo de gobierno de esta tierra durante 1000 años. Por eso, un reino milenario. ¿Sí? Y luego nosotros vamos a ir al cielo, terminará, ¿no? Vamos a pensar en dos cosas, ¿sí? En dos historias. ¿Sí? Va a ocurrir. Primero, recibir la marca 666. ¿Cómo puede un hombre gobernar el mundo, todo el mundo? Ese hombre, imaginemos, este hombre, anticristo, él va a gobernar todo el mundo. Hoy en día es posible, técnicamente, que una persona se apodere del mundo. El anticristo se combina a sí mismo y a la inteligencia artificial para gobernar a las personas de todo el mundo. Él controlará toda la información de cada persona, la información, datos. Toda la información sobre mí está en Internet, ordenador, sí o no. Toda la información sobre la identidad, salud y finanzas de una persona ya se muestra en la base de datos del gobierno. El anticristo tendrá una dictadura poderosa con todos grandes estos datos. ¿Sí? El ordenador me conoce mejor que yo, ustedes saben, ¿no? Un día llegó un correo electrónico de Amazon. Yo a veces uso, ¿sí? Tienda de Amazon, ¿saben? Amazon. ¿Qué tal? Otro vistazo. Recibí un mensaje, un correo electrónico. Cuando lo abrí, estaba anunciando un producto que busqué hace un tiempo. El ordenador recuerda el producto que me interesaba y me avisa. ¿No? Tienen experiencia, ¿no? Ustedes. No recuerdo el sitio que visité, pero el ordenador lo recuerda. No recuerdo el producto de compra que busqué, pero recuerda el ordenador. El ordenador tiene todos los datos sobre mí y me conoce, ¿sí o no? Sí. Vamos a ver, vamos a buscar Apocalipsis capítulo 13, versículo 16. Apocalipsis capítulo 13, versículos 16, 18. Vamos a leer juntos. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Estas palabras
fueron escritas por el apóstol Juan hace 1900 años. En ese momento, las monedas se usaban como medio de compra y venta. Pero, ¿cómo él pudo escribir en aquel tiempo que hará que todos reciban una marca en la mano o en la frente y que con ella puedan comprar y vender? ¿Cómo pudo escribir? Hace 1900 años. Hace solo 30, más o menos 30 años, esta palabra era una palabra difícil de entender, pero ahora no. Nosotros podemos entender esta palabra. La mayoría de actividad que realizamos es la actividad económica, ¿no? Económica, comprar y vender. Hoy también ustedes compran algo, ¿no? En la tienda. Y el medio es el dinero, ¿no? El dinero. En el pasado se usan las monedas, billetes, cheques, se usarán más y más tarjetas. Hoy en día tarjetas usan, ¿no? Después de crisis coronavirus, casi todas las personas tienen la tarjeta, ¿no? Podemos comprar cualquier cosa con una sola tarjeta y se usa fácilmente en el extranjero. Sí, la semana pasada un equipo de misión vino, ¿no? Y ellos, sí, miembros de ellos, usaban tarjetas. Puede comprar los productos de España, ¿sí o no? Sí, tarjeta. Muy útil, muy cómodo. Sin embargo, el uso de la tarjeta siempre conlleva el riesgo de pérdida y falsificación. Cajero intervenido, ¿sí? Para copiar la tarjeta secreto. Esos, todos tarjeta copias, ¿sí? Y el efectivo también. Entre ellos, una es falso, dinero. Los científicos han estudiado formas de implantar la información de tarjetas en el cuerpo humano para evitar el riesgo de duplicación de tarjeta. Hace muchos años, en Estados Unidos, miren, esto es un archivo de periódico. La pérdida de la tarjeta conduce caos a la economía. Solución contra los delitos de tarjeta de crédito. Aquí dice, en Estados Unidos, hace muchos años. Algunas empresas de tarjeta de crédito de Estados Unidos están investigando para introducir el chip en la mano o en la frente, como el versículo de la Biblia. En este caso será imposible su falsificación. Ya a todo ha preparado. De verdad. Así como todos los productos llevan códigos de barras en la mano derecha o en la frente de persona, se colocará un chip electrónico formado por números invisibles. Estas barras visibles, no, invisibles, un chip electrónico. Tarde o temprano, un chip implantado en el cuerpo humano será el medio de compra y venta. El anticristo colocará marca en la mano derecha o en la frente de todos
en el mundo. Lo recibirá invisiblemente en el cuerpo. Podrán una marca como un chi muy pequeño, interior del pie. ¿Sí? Y solo aquellos que tengan esta marca podrán negociar, comprar y vender. Internet contiene información personal de todos. Y el chi que recibe el chi que recibe la persona será una marca que identifica esa información, ¿no? Información, números. Vamos a ver aquí. Cada persona tiene un número de DNI o NIE. Ustedes tienen, ¿no? Su número tiene. El número propio de cada persona quedará grabado en esta marca, ¿no? Esa marca es número. Nosotros no podemos leer, pero ordenador puede leer ese número, ¿no? Esto es un número. Y esa será la identificación de esa persona como un usuario. Al escanear esta marca, toda la información sobre esa persona que están en el Internet se mostrará en la pantalla. Como así, ¿no? Después de escanear ese número, ¿sí? Puede ver toda su información, ¿sí? Que guarda en el ordenador. Al igual que tiene el usuario, necesita una contraseña, ¿no? Contraseña. Para que esta marca identifique, se necesita una contraseña. Ustedes utilizan muchas contraseñas, ¿no? Contraseñas. Contraseñas de cuentas bancarias, contraseñas de varios sitios en los que hayan registrado como miembros, ¿sí? En la página web, etc. Utilizo muchas contraseñas. Hay tantas que no puedo recordar, no puedo memorizar. Es tan incómodo, ¿no? Entonces, los científicos estudiaron para resolver. Eso es autenticación biométrica. Autenticación biométrica. Las contraseñas biométricas no necesitan ser memorizadas. Mi cuerpo es mi código, mi contraseña, ¿no? Nadie puede copiarlo ni robarlo. ¿Sí? Lo has probado, ¿verdad? Ustedes, ¿no? Lo han probado. ¿Sí? Biométrica. Contraseña. Cuando enciende el teléfono, ustedes, nadie puede usar mi móvil. Si mi contraseña, mi dedo. Sin mi dedo no puede abrir. No puede, ¿no? Pero mi dedo, ¿sí? Huella de dedo puede abrir. Así. Esto es autenticación biométrica, contraseña. Mi cuerpo es contraseña. No hace falta memorizar. ¿Sí? Tengo muchas contraseñas, por eso escrito todo, la lista. Tengo una lista de las contraseñas. Por eso, después de cuando abrir una página web, se me olvidó, porque mi cerebro no funciona bien. Por eso, abrir esa lista, ¿sí? Luego entrar. Muy incómodo, ¿no? Es muy incómodo. Necesita esto. Mejor. Y mi iris, ¿no? Iris de ojos. La huella de mi mano es la contraseña. ¿Sí? Y si configuras la contraseña de huella,
dactilar, nadie más podrá abrir mi teléfono, ¿no? Las contraseñas biométricas pueden ser su huella y palma, iris, rostro, voz, y etcétera, ¿no? Hoy en día ni siquiera hace falta poner el dedo, solo con poner la cara frente a la cámara se desbloquea automáticamente, ¿no? El usuario y la contraseña clave de acceso siempre están juntos, ¿verdad? Juntos, necesitan. De esa manera se recibe un chip electrónico, se funciona como identificación en la mano derecha, donde se pueden usar contraseñas biométricas, como la huella dactilar o la estructura de las venas de la mano, ¿no? Para funcionar su usuario, chip, marca, esa marca, para funcionar esa marca necesita contraseña biométrica. ¿Sí? Aquí pone el chip. Y luego, para usar este chip, necesita contraseña biométrica. Por eso, necesita. Vamos a ver un video. La tecnología de autenticación biométrica está transformando la seguridad en las compras en línea, brindando un nivel de protección sin igual y simplificando la experiencia del usuario. En lugar de depender de contraseñas que pueden ser olvidadas o hackeadas, ahora podemos utilizar nuestras características físicas únicas para confirmar nuestra identidad. Una de las formas más comunes de autenticación biométrica en las compras en línea es el reconocimiento facial. Algunas aplicaciones y plataformas de comercio electrónico permiten a los usuarios utilizar la cámara de su dispositivo para escanear sus rostros y verificar que son quienes dicen ser. Esto no solo es seguro, sino también conveniente, ya que elimina la necesidad de recordar contraseñas complicadas. Otra opción es el escaneo de huellas dactilares. Muchos dispositivos móviles y computadoras portátiles están equipados con sensores de huellas dactilares que permiten una autenticación rápida y segura. Al tocar el sensor, se confirma la identidad del usuario y se autoriza la compra. Además, la tecnología de autenticación biométrica puede incluir el reconocimiento de voz, la identificación de la retina e incluso el análisis de la forma de escribir de una persona. Ustedes entienden, ¿no? Para ese chip funcionar, para funcionar, necesita contraseña. Por eso mano derecha más fácil, ¿sí? Puede usar, ¿sí? Esa. Por eso mano derecha o hay unas personas no tienen mano derecha, ¿no? Para que aquella persona necesita poner aquí, instalar frente y con su contraseña, su cara o su iris, ¿no? Puede usar esa marca. La tecnología de nuestra época ya ha completado la preparación para recibir esa marca, ¿no? Técnicamente, ¿sí? En nuestra época. Y cuando entremos realmente en el gran tribulación, las profecías de la Biblia se cumplirán. ¿Sí? Cumplirán. Y luego, otra historia, vamos a estudiar la guerra mundial, última guerra. Y al final de la gran tribulación se desatará la tercera guerra mundial. Ese escenario ya está descrito detalladamente en la Biblia. Como no tenemos mucho tiempo, revisaremos brevemente solo
los versículos clave. Vamos a buscar Ezequiel, capítulo 38. Ezequiel, capítulo 38, versículo 3 al 6. Voy a leer. Y di, así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garifios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. 5-6, vamos a leer juntos. Persia, Cus y Fud con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Comer y todas sus tropas, la casa de Torgalma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. El libro de Ezequiel de la Biblia fue escrito por el profeta Ezequiel hace unos 2600 años. 2600 años, antes de Cristo 600 años. Este versículo es una profecía de que Rusia se convertiría en líder de varias naciones y atacaría a Israel. En la época en que se escribió este texto, el país llamado Rusia aún no existía. Mesec y Tubal eran nombres de lugares de aquel entonces. Estas legiones se encuentran hoy dentro del territorio de Rusia. Mesec se refiere a Moscú y Tubal hace referencia a la región rusa de Tobolsk. Vamos a ver aquí. ¿Dónde está Mesec y Tubal? Con respecto a Mesec y Tubal, conectando estas dos naciones con las modernas ciudades rusas de Moscú, Tobolsk. ¿No? Vamos a ver. Ustedes también pueden registrar aquí. Oxford Bible Church, where is Mesec and Tubal? Y puede traducir, ¿no? Tiene función. Aquí Mesec se refiere a Moscú, Tubal se refiere a la región Tobolsk. Es decir, Gog, el príncipe, representa a la Rusia actual, Rusia. En 1979, la revista estadounidense Time publicó un artículo así: ¿Cuándo invadirá Rusia a Israel? 1979. El oso polar simboliza a Rusia, ¿no? ¿Cuándo atacará Rusia a Israel? Ellos saben la Biblia. Miren aquí, Persia, Cus, Put, con ellos. Persia, es Persia, ¿no? Ustedes saben Persia, Irán, hoy en día, ¿no? Se refiere a Irán. En 1935, Persia cambió su nombre a Irán. Cus se refiere a Etiopía,
Food Libya. En la Biblia, en inglés, New King James versión, lo traduce de esta manera. Persia, Etiopía, Libia. Ustedes pueden ver, ¿no? ¿Sí? Inglés. Comer. En inglés, Alemania, ¿cómo se dice? Comer. Alemania. Germany, ¿no? Parece un poquito, ¿no? Germany, comer, Germany. Togalma, Turquía. Ahora vamos a observar la situación internacional actual a través de algunas noticias. Vamos a ver. Putin oficializa tratado estratégico de largo plazo. ¿Con quién? ¿Con quién? Irán. Si puede, Irán. Aquí puede, ¿sí? Ustedes también pueden buscar. Putin, de Rusia, presidente de Rusia, ¿no? Con Irán, otros. Rusia pone punto final, embargo, de armas a Irán, expira en octubre. Va a terminar, si algo, ¿no? Ellos ahora, Rusia, Irán pueden comprar y vender militares, ¿no? Armas. Luego, Rusia impulsa su poder nuclear en África con nuevos acuerdos con, ¿dónde? Etiopía. Ellos están muy cerca. Libia. Rusia quiere instalar misiles en Sabah y apuntarlos hacia Europa. ¿Sí? Libia, Rusia. Las empresas alemanas de Rusia pagan casi 2.000 millones de euros al año a Putin. ¿Qué significa esto? Actualmente, debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, Alemania está en tensión con Rusia, pero más adelante terminará ayudando a Rusia. Cuando ocurrirá esa guerra, ellos van a ayudar a Rusia. Y Turquía se compromete a mantener los sistemas S-400 almacenados. Muy cerca a ellos. Turquía también mantiene una relación muy cercana con Rusia en el ámbito militar. La Biblia, escrita hace 2.600 años, describe con precisión la situación mundial actual. ¿Sí o no? Algún día ellos, Rusia, Turquía, Irán, Etiopía, Libia, aquí no sé, ¿sí? Va a atacar a Israel. Sin embargo, esta guerra aún no ocurrirá, porque todavía no ha llegado el momento. Vamos a buscar la Biblia, versículo 8. Dice así, voy a leer. De aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Los israelitas durante 1900 años siempre ellos estaban recibiendo sufrimientos, ¿no? Pero después de hacer un pacto al anticristo, va a venir la paz, ¿no? La paz. Aquí dice, de aquí muchos días, último día, tú serás
Rusia, tú serás visitado, va a ir a Israel, ¿no? Vendrás a la tierra la tierra Israel, se refiere a Israel, ¿sí? A los montes de Israel. Rusia va a ir a Israel para pelear, para hacer la guerra, para quitar sus materiales. ¿No? La tercera guerra mundial ocurrirá cuando el pueblo de Israel regrese a su tierra desde todo el mundo y vive en paz. ¿No? Pero fue sacada de las naciones y ellos entrarán su país y su tierra. Todos israelitas ellos morarán confiadamente, ¿sí? Tranquilamente. Aquel momento, ¿sí? Rusia va a atacar a Israel. ¿Sí? Actualmente no hay paz en Israel, ¿sí o no? En Israel. Ellos viven cada día bajo la tensión de la guerra, ¿no? Por eso, ahora no. ¿Sí? Cuando el anticristo establezca un tratado de paz de 7 años entre Israel y los países árabes, el pueblo de Israel finalmente podrá vivir en paz aquel momento. Por lo tanto, esta guerra ocurrirá durante los 7 años de gran tribulación. Israel saldrá victorioso en esta guerra. Al principio Israel enfrentará dificultades, pero finalmente Rusia será destruida en esta guerra. Sin embargo, la guerra no termina y China entrará en el conflicto y se desatará una guerra nuclear. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 9. Capítulo 9, versículo 15 al 18. Voy a leer. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Aquí, esta palabra es una profecía registrada por el apóstol Juan hace 1900 años. Esos son artículos de periódicos de Corea del pasado, hace muchos años. Aquí puede ver, ¿no? Letra, ese número 2, ¿no? Esto es cientos millones. 200 millones significa. China, 200 millones, ahora está haciendo, ¿sí? Para hacer la guerra, ¿no? Se me olvidó. Aquí, ¿sí? 200 millones, ¿sí? De soldados. Ahora está. Sí, la China puede, ¿sí? Ser. Y entrenando, ¿sí? 200 millones soldados de infantería, ¿sí? Está entrenando, significa esto. Y aquí, estas 3 plagas, fuego, humo, azufre, ¿qué significa esto? Se refiere a bombas nucleares. En la época
aquel momento, el apóstol Juan vio que las bombas nucleares serían usadas en la guerra final. A causa de estas bombas nucleares, 1/3 de la humanidad morirán en un instante. También el profeta Zacarías del Antiguo Testamento también vio esta escena. Hay un versículo, ¿no? Zacarías, capítulo 14. Voy a leer. Vamos a leer juntos. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Ese versículo describe cómo morirán las personas cuando exploten las bombas nucleares. La gente muere de pie debido a la radiación nuclear. Cuando una persona está expuesta a la radiación nuclear, su carne se pudre instantáneamente antes de caer. En las partes húmedas, es decir, los ojos, ¿sí? El interior de la boca, son las primeras en pudrirse. Y aquel momento usarán bombas nucleares. Y la Biblia también registra otros tipos de armas que usarán en la guerra final. Vamos a ver Joel, capítulo 2, versículos 7 y 9, casi último. Voy a leer. Escuchen bien. ¿Y quieren leer juntos? Vamos a leer juntos. Como valientes correrán, como hombres que guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino, y no tercerá su rumbo, ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aunque yendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. ¿Ustedes saben qué significa este versículo? ¿No saben? ¿No pueden imaginar? Este versículo describe cómo será el ejército en la guerra final. Ejército. Vamos a ver un video juntos y luego vamos a pensar, comparar este versículo y este video. ¿Vale? En un ejercicio militar reciente, China mostró al mundo un nuevo tipo de arma, lobos robóticos armados, capaces de actuar junto a soldados y drones, escalando terrenos difíciles y manteniendo la formación sin titubear. Estos robots no son solo máquinas, están diseñados para reemplazar a los humanos en situaciones de alto riesgo, reduciendo bajas en el campo de batalla. Los lobos robóticos aparecieron por primera vez en público durante un entrenamiento de la 76ª Brigada del Ejército chino, integrando la infantería motorizada con equipos no tripulados. Las actividades incluyeron ataques de precisión, reconocimiento y avances coordinados, todos apoyados por estos robots y drones aéreos. Las imágenes transmitidas por CCTV muestran a soldados portando rifles QBZ-191 y lanzadores portátiles avanzando en formación junto a los robots, que llevaban armas similares, incluyendo rifles acoplados en sus espaldas. Los robots caminan, escalan y mantienen el ritmo de las tropas, simulando ataques coordinados en terrenos accidentados, montañas y áreas urbanas. Investigadores militares destacan que estas máquinas tienen alta movilidad y adaptabilidad, pudiendo superar obstáculos complejos y operar en red junto a los humanos, aumentando la eficiencia de las operaciones de combate. Además, la presencia de los robots en el campo de batalla puede afectar la fortaleza mental de los adversarios, generando presión psicológica por ser Mira estos robots que parecen soldados en entrenamiento.
Vamos a ver este versículo otra vez. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo, ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera. Y aun cayendo sobre la espada, no se herirán. ¿Se parece? ¿Sí? ¿Pueden entender ahora este versículo? ¿No? Y saben que ya se han creado robots humanoides, ¿no? Ellos han creado este robot, perro como perro, también ellos ya han creado robots humanoides. Va a ser un ejército robot. Durante los 7 años de guerra, gran tribulación, 7 años de gran tribulación, soldados robot con forma humana participarán en la guerra. En las profecías registradas en la Biblia se están cumpliendo todas. La Biblia no es palabra de los hombres, sino la palabra de Dios, que dirige la historia de este mundo. Por eso, Dios puede registrar en la Biblia estos versículos. Las palabras que fueron escritas en la Biblia se cumplió todo en la historia. Y hay palabras que no han sido cumplidas aún, se queda poco. Sin duda, esas palabras también cumplirán, ¿sí o no? Nosotros no podemos creer. Vamos a buscar último versículo. San Juan, capítulo 13. San Juan, capítulo 13, versículo 19. Vamos a leer juntos. Desde ahora os lo digo antes que sucede, para que cuando suceda creáis que yo soy. Entonces, si así es la Biblia, si la Biblia es verdad, también podemos creer que existe un cielo eterno, un infierno eterno, ¿no? Os digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. ¿Sí? Nosotros podemos creer. Al entrar en la tribulación de 7 años, se puede comprobar los acontecimientos registrados en la Biblia, ¿no? Se puede comprobar. Entonces, las creerán que en las profecías bíblicas que han escuchado eran verdaderas, ¿no? Pero creer en ese momento es demasiado tarde. Después de que la puerta del arca de Noé se cerró, nunca se abrió. No habrá ninguna oportunidad para recibir la salvación en el 7 años de tribulación. Debemos resolverse antes de que Jesús regrese el problema de la muerte, ¿no? Vamos a ver otro versículo último, de verdad. San Juan capítulo 3, versículo 12. San Juan capítulo 3, versículo 12. Vamos a leer juntos. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Hasta ahora hemos visto a través de evidencia y la historia cumplida que las cosas pasadas, presentes, futuras de la Biblia son verdaderas. Ahora es posible creer
que toda la historia de la tierra registrada en la Biblia es verdadera. Si es así, las cosas del cielo, celestiales, como se registra en la Biblia, también es cierta, es verdad. Debemos verlo con los ojos de la fe, ¿sí? Las cosas celestiales. No podemos ver, ¿no? Esas cosas, pero podemos ver los ojos, la fe. Si no podemos creer en las cosas terrenales que hemos visto hasta ahora, ¿cómo podemos en las cosas celestiales? Si la Biblia es verdadera, entonces Dios existe. Si Dios existe, el cielo eterno y el infierno existen realmente después de la muerte. Estas cosas celestiales. No podemos ver con los ojos, pero nosotros tenemos que ver con los ojos de la fe. Porque hemos visto, ¿sí? Las cosas terrenales ha cumplirán. Todos debemos ir al cielo y nunca deberíamos ir al infierno. ¿Vale? Muchas gracias por escucharme. Hoy ha terminado un poco tarde, lo siento mucho. Vale, vamos a terminar con oración. Vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso y lleno de amor y gracia, muchas gracias por ayudarnos hoy a escuchar bien la palabra. Ayúdanos a que guardemos la palabra de hoy en nuestro corazón. Ayúdanos a todos los aquí presentes a ser salvos por la palabra de Dios. Espero que estés con cada uno de nosotros mientras regresamos a casa. Y por favor, ayúdanos a todos los que asistimos hoy a estar juntos aquí mañana también. En el nombre de Jesucristo, que nos ama siempre, hemos orado. Amén. Amén. Muchas gracias. Y